Dejo a la niña sola, escucho perros, ruido. Estaba la niña con mordedura en el pecho. Cojo un machete, pero se me queda mirando ese animalito y decidí no matarlo. Pero, ¿cómo no mataste a la perra? Porque esa perra es la que los tiene bien, esa perra es la que nos da el billete. Pero la perra mató a tu hija, mató a tu hija. ¿Dónde está la perra? Está aquí. Mira, esta es la Buenos perra. días. ¡No, No. ¿Se la puedo soltar? Esta niña ahora está diciendo que yo he abusado sexualmente de ella y de su hermano. Todo empezó porque él quería que yo viera pornografía con él. ¿Y tu mamá lo sabía? Y lo permitía. A los 9 años. Tengo mucho miedo. ¿Qué tienes aquí en la mano? Son imágenes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Se van a arrepentir. Hazme el favor, Él y ella dile se al van a detective arrepentir. Peñate que Y lo venga van a a pagar, llevarse a este porque cochino aparte de hombre todo- de aquí. Un caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablas de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Un caso cerrado. Capítulo terminado. El novelista inglés Aldous Huxley dijo: hay hombres que aman más a su perro que a sus semejantes. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Veamos por qué. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, él me tiene que decir dónde está el asesino de mi hija. Yo no tengo nada que explicar, todo fue un accidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandra, explícame tu demanda contra Willy. Eso que acabas de decir ahí me ha dejado muy confusa. Es algo muy serio lo que estás hablando. Dime por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Yo le exijo el divorcio y que me diga dónde está la asesina de mi hija. O sea, este señor es tu esposo y es el papá de tu hija. Y él sabe quién mató a la hija. Él lo sabe. ¿Qué asesina? Esta mujer está loca, doctora. Yo Tú sabes estoy lo aquí que para que me pasó. ayude. ¿Sabes lo que pasó? Tú sabes que asesina, ninguna asesina. Ok, Sábelo. ok. Explícamelo todo. Hace 10 años yo lo conocí a él, me enamoré perdidamente de él. Tuvimos problemas, mis padres no me querían con él, me fui de la casa con él. Él siempre ha sido de la calle, siempre andaba en malas amistades, malas juntillas. Al tiempo de estar juntos, 5 años después, compró una perra pitbull. Luego de eso yo quedé embarazada, tuvimos una niña y él metió a su perra en peleas callejeras. Pero gracias a la perra, te di los buenos lujos. No me interesa. Casa, era nuestra carro. hija. Era nuestra hija. Todo, te di Era todo. nuestra hija. Te di todo. Era Te di todo. Un momento. ¿Y qué pasó? Un día estaba yo en la cocina, dejo a la niña sola, escucho perros, ruido, y cuando salgo, estaba la niña con mordedura en el pecho, en el cuello. Yo me volví como loca, doctora, como loca. Cogí a la niña en mis brazos, llamé a emergencia, la llevé al hospital. La niña se complicó, estuvo 32 días en el hospital. Los doctores dijeron que la niña iba a vivir, pero no fue así. Él llegó al hospital, me dijo que la perra había muerto. Tú sabías que yo te dije a ti, tuviste de acuerdo que la perra yo no la maté. No me acuerdo, yo estaba mal. Porque esa perra nos daba el billete para mantener, tú Pero sabías. la perra mató Tú a tu sabías. hija, mató a tu Es mi hija. hija, yo soy padre, la amo. Pero ¿cómo no mataste a la perra?
Ella sabía No lo todo, sabía, ella no, sabía todo. no. Ok, todo. espérate un momento. Él te dice a ti en el hospital que le había matado a la perra. Sí, él me dijo No, que mató a la no, perra. Sí, no, me lo no. dijo. Ella Ok, ¿y sabía. qué pasó después? Me dijo que mató a la perra. Luego de eso, doctora, pasan los días y hasta hace unos meses yo oigo a la niña, la siento en la casa, siento que sus pasos, su voz, cuando jugaba, cuando reía. Entonces yo he ido ya a 3 espiritistas y todos me han dicho que lo que asesinó a mi hija está viva. Le pregunto a él y él me dice que sí, que la perra está viva. Pero no sabes dónde está. No sé dónde está y yo Ella quiero que maten sabe, la perra. ella sabe, quiero ella que pague sabe. la perra por lo Ella que le hizo a sabe. mi hija. Tú Quiero que sabes, pague. tú Quiero sabes, que pague. tú sabes todo lo que pasó, no te hagas, tú sabes. Yo no sabía Tú nada. sabes, no tú sabía. sabes. Ok, entonces dime una cosa. ¿Qué más has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué más hiciste? Nada, doctora, yo le pregunté, he ido a espiritista, porque a la niña yo la siento, era mi hija todavía, eso fue hace un año, está reciente, fue hace un año. Y lo siento como si fuera ayer. Le pregunto y él me lo dicho los aceptó. espiritistas? ¿Qué te dicen? Me dicen que cuando lo que mató a mi hija esté muerto, mi hija va a descansar y yo me voy a sentir tranquila. Ella quiere que yo mate a la perra. Entonces por eso has Porque venido ella a pedir sabía el todo, divorcio. ella sabía todo. Y que Ella él sabía elimine, todo, y tú que sabías. amanezca la Tú perra. sabías, porque ¿Dónde cuando está? yo llegué al Quiero que me hospital, digas yo te lo dónde dije está. todo. Quiero Te que me dije todo, digas que vendí la dónde perra. está. Vendí la perra Quiero y con que me eso arreglamos digas. todos Era los tu arreglos de hija. la funeraria. Era mi hija, yo lo sé, pero tú sabías todo. Tú lo sabías. Por eso es que yo quiero que me doctora, que estoy aquí para que la ayude, porque ella sabe que yo se lo dije en el hospital. Se lo dije que la vendí. Estaba mal, no Tú me lo acuerdo. sabes, si tú estaba sabías mal, todo, porque cuando estaba tú me mal, no conociste acuerdo. a mí, hace 5 años yo compré una perra Pitbull y yo me crié en la calle, doctora. Y yo, para sobrevivir, porque los padres de ella y los míos no los querían juntos, y me metí al negocio de las peleas de los perros Pitbull, porque en Puerto Rico es reconocido. de Pero perros reconocida, Pitbull. pero son ilegales. Bueno, eso me deja chavo a mí, nunca tuve un problema. Y gracias a la perra yo le di casa porque no teníamos casa. Eres un mal padre, Todo, te importa más porque la ella no perra hace que nada. tu hija. El que lleva a los chavos a la casa soy yo, porque ella no hace nada. Ahora dime eso, ¿cómo tú entrenaste a esa perra para pelear? Yo me metí en el negocio de los perros y las entrenaba, le ponía bloques en los cuellos, las llevaba a nadar a los ríos, sogas, porque ellos cuando agarran no sueltan. Esos son unos perros que cuando agarran te arrancan los brazos. Pero ella sabía, Y así desbarató a tu hija. Y ya. pero yo no sé, pero ella sabía, porque ella es la culpable, porque la nena... Yo no soy la culpable. La nena nació con síndrome de Down. Y ella sabía, y descuidó la nena, y yo no estaba en la casa, ella me dice todo. Ella descuidó la nena y salió para el patio. Y ella sabe que la perra Fue solo un era mala. momento, fue solo La perra un se llama momento. Diabla. Y ella sabía que la perra era mala, y la nena le daba batazo y la cucaba. Ella es la era culpable una de eso. niña, era Ella es la una niña, culpable. ella no sabía lo Pero que tú eres la hacía. culpable porque te descuidaste. Era tu Tú hija, sabes que tu la nena hija. no era como nosotros, la nena tenía impedimento. Ok, No ok, sabía. ok. Déjame hacer un corto receso cuando regresemos. Yo quiero que tú me expliques qué pasó, porque la policía tienen que haberla llamado cuando pasó todo esto. Yo quiero saber qué tú hiciste para esconder a ese animal y desaparecerlo como tú hiciste. Regresamos después de este receso. ¿Tú piensas que la culpable de la muerte realmente era la niña? Ella. Estaba en la cocina. Tú la descuidaste. No la descuidé. Ve, doctora, así fue que dejó a mi hija. Oh my God. Si yo peleas de gallo, peleas de perro, eso es problema mío. A mí no me interesa lo que tú quieras ni lo que tú no quieras. ¿Dónde está la perra? De aquí. Caso cerrado.